Buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen en las plataformas de Telemetro Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 6 de mayo del año 2024, día posterior a la elección general del 5 de mayo. Elección que transcurrió con mucha normalidad, la gente asistió a las urnas masivamente, 77% de participación electoral, en paz, incluso en redes sociales se trató de alterar un poquito la tranquilidad poniendo videos de peleas que eran de otras épocas y no en elecciones, pero gracias a Dios fue un ejercicio cívico, democrático, que fortalece la democracia. Tenemos un presidente electo, el licenciado José Raúl Mulino Quintero, tenemos una asamblea muy renovada. La sorpresa de la jornada electoral fue el resultado de la asamblea. El resultado de la elección presidencial pues estaba cantado en todas las encuestas. José Raúl Mulino encabezaba las preferencias electorales. Sin embargo, en la asamblea, la revolución que ha causado la coalición Vamos y los postulados por la libre postulación ha sido de características épicas. El otro resultado impresionante, la debacle del PRD. El candidato oficialista José Gabriel Carrizo ha hecho la presentación peor en la historia del Partido Revolucionario Democrático. Ni siquiera en las elecciones de 1989, en donde el PRD enfrentaba a la oposición del lado civilista unida, el PRD logró tan pobres resultados. Bueno, ¿cómo serán tan pobres que hasta la candidata rebelde del PRD, Zulay Rodríguez, superó la cantidad de votos de los dos partidos aliados, el PRD y el Molirena juntos? Son la debacle de Rómulo Rux y el panameñismo, o sea, quedar en 11%. Con dos partidos, o sea, es más o menos lo que sacó Blandón en la elección pasada, solo ese partido. O sea que con dos partidos quedó en número cuarto. Eso me parece destacable. Y esto es noticia. O sea, lo que se había hablado del PRD, el 30% que se iba a dividir en tres candidatos, en efecto fue lo que sucedió, tal cual. Lo que pasa es que pues a Gaby Carrizo no le quedó más de muy poco por ciento. No, pues 5.83%. Sí, no, pero estoy hablando de los votos del PRD y el Molirena. Hay que ver si el Molirena sobrevive. Todavía no estoy entendiendo la gente que votó por Melitón Arroyo. No, todavía el Molirena no sobrevive porque tiene un diputado. Bueno, entonces sobrevive sí, por eso. Molirena, exacto. Pero es como sobrevive ahí como por, tú sabes, ¿no? Y hay que ver entonces, bueno, Saúl Méndez entonces no sale como candidato al Parlacén. En cambio, la gente tiene que saber a quién eligió ayer. No solamente eligió a José Raúl Mulino, eligió a los dos hijos de Martinelli para que quedaran en el Parlacén, fuera de otros que también son bastante impresentables. Lo mismo que sucede en el panameñismo con Juan Carlos Varela y lo mismo que sucede en... Oye, por cierto, uno de los pocos incidentes de violencia que se dio, ahora que mencionas a Juan Carlos Varela, fue precisamente una agresión, un rifirrafe que se dio en el Hotel Cubitá, en Chitré, sí, en donde, por lo que se ha difundido, el señor Ricky Calvo lo agredió y los escoltas de Varela reaccionaron y entonces agredieron al señor Ricky Calvo. Lamentable que entre personas adultas, pero adultas ya casi adultos mayores, se den ese tipo de situaciones en una jornada electoral en donde hay que dar el ejemplo. Eso se tiene las ganas hace rato. Bueno, sí, pero, uno al otro. Pero Flor, eso de tenerse las ganas, eso es cosa de niños, de chicos. Eso no es cosa de adultos. Y menos de un expresidente de la República, por Dios. O sea, qué lamentable, realmente. Lamentable. Va a haber, tengo que ir para el Parlacén, el PRD saca de primer lugar, porque era el primer puesto, Benicio Robinson. El segundo es Rubén de León. Hay que ver cuánto saca con los votos que obtuvo Gaby Carrizo. Sí, de la elección del Parlacén es quizás la última que se define. Sí, por supuesto. Porque tiene que ver con la componderación de todos los otros partidos. Es proporcional, pero bueno, la gente que sepa a quién eligió ayer cuando votó por los candidatos que votó. Bueno. En el caso del PRD, Benicio Robinson y Rubén de León,
de 2 primeros lugares, ¿no? En el Partido Popular, Cirilo Salas, que estaba en número 1, eso es importante, el que votó por Martín votó por él, y el que votó por José Raúl Mulino, votó por la hija de José Muñoz, en primer lugar por Alianza, y si votaron con él por RM, el primero es Carlos Houten con Ricardo Martinelli de suplente, y el segundo es Giselle Burillo con Luis Martinelli Linares, el otro hijo de Ricardo Martinelli de suplente. Ahí eligieron, ahí salen por lo menos 10. Ahí está José Ramos con Alma Cortés de suplente, ahí está Dorindo Cortés con David Ochi de suplente, ahí está Jimmy Ford de principal en el número 5 con Bayardo Martínez de suplente, ahí está Alma Rodríguez con David Reyes en el número 6, en el número 7 Yuyo Batista con César Zapata, en el número 8 Virgilio Moreno con Héctor Santos Rudas, en el número 9 Rodrigo Farrugia, y por ahí sigue la cosa. País no sobrevive. Por supuesto que no. O sea, País murió. ¿Tú viste cuántos votos sacó Triple R? Dizque 1%. No menos, mucho menos. No llega a 1%. Otro punto destacable fue la gran cantidad de votos que sacó. Finalmente logró despegarse. Era lo previsible. Lombana de los Trillizos. Alcanzó una votación importante, sobre todo considerando que se trata de un partido nuevo y un partido fundado con base en una candidatura inicial por libre postulación hace 5 años. Ricardo Lombana obtiene hasta este momento 555.239 votos. No es nada despreciable, o sea, se lleva 10 puntos con Mulino, pero le lleva 8 puntos al tercer lugar, que era Martín Torrijos. No, pues, por las 4 primeras horas, después del cierre de las urnas, los candidatos Ricardo Lombana, Martín Torrijos y Rómulo Rux estuvieron bailando entre el segundo, tercero y cuarto lugar, pero después de las 8 de la noche ya Lombana se posicionó en segundo lugar. De hecho, en el discurso, él fue el que se destacó, el único que se destacó como el candidato líder de la oposición por los próximos 5 años. En ese sentido, Martín Torrijos fue bastante neutral, diciendo que le deseaba el bien a José Raúl Mulino y ya, hasta ahí. Después, Rómulo Rux fue un poquito más allá que Martín Torrijos y dijo, sí, le deseo lo mejor, pero estamos entrando en un momento peligroso. Y Ricardo Lombana dijo las otras 2 cosas que dijeron ellos dos, pero le agregó, y yo soy el líder de la oposición, y lo repitió 3 veces. Entonces, él se atribuye ese liderazgo de la oposición. Antes de empezar, vamos a ver los días hay que esperar la conformación final de la Asamblea, porque la oposición política, en términos prácticos, se ejerce desde la Asamblea. Un ex candidato a presidente requiere de una bancada en la Asamblea para poder hacer oposición. Y eso lo hemos visto, ¿no? El poder político, fáctico, el de día a día, se ejerce en la Asamblea. Y la oposición se ejerce desde la Asamblea. Entonces Lombana, si quiere ser el líder de la oposición, va a tener que construir algún tipo de alianza con el movimiento Vamos, la coalición Vamos, y aprovechando para ello los 4 diputados que ha sacado el movimiento Otro Camino. Entiendo tu punto, Guido, es válido, pero sí hay que reconocer que Ricardo Lombana es la segunda fuerza política del país, obviamente. Sí. O sea, ¿qué va a hacer con esa segunda fuerza política? Ya quizás será... Eso hay que demostrarlo en el día a día. Sí, eso ya dependerá de lo que él haga con eso en el futuro. Esto es importante destacarlo. Hay 21 Pero diputados. Sí es cierto, Flor, que el movimiento Otro Camino tiene 4 diputados. Y ese es el punto que señala muy bien Guido. Sí. O sea, con 4 diputados en la Asamblea, que es realmente donde se hace la política, muy poco se puede hacer desde ese escenario. Pero él, como segunda fuerza política desde afuera, me parece que puede hacer mucho. Nada más, claro, en el pasado hemos visto algunas segundas fuerzas políticas, como en el caso de Rómulo Rux, que en las elecciones del 2019 se convirtió en la segunda fuerza política, pero estamos viendo los resultados en el 2024. Vamos a leer esto, esto es importante. 21 diputados por la libre postulación, 13 por RM, 12 por el PRD, 8 por el panameñismo, 8 por CD, 4 por Otro Camino, 2 por el PP, 2 por Alianza y 1 por el Mulirena. Habrá que ver cómo se agrupan estas fuerzas en la Asamblea y
si los 21 de libre postulación conforman los 21 una bancada independiente o algunos de ellos... Ten en cuenta que entre los 21 de libre está Zulay postulación está Rodríguez. Zulay Rodríguez, Clara. No, que pero- es Por eso miembro te del Partido digo- Revolucionario Pero espérate, Democrático. o sea, Claro. entre los 21, 19 son de Moca, perdón, Vamos. 19 De Vamos. son de Vamos. Hay uno que es Betseray Betseray Richard, Richard, que que es- no es de Vamos, pero que está bien cerca de Vamos. Sí. Y hay una que tú muy bien indicas, Sí, que es exacto. Zulay Rodríguez, que es de la libre postulación. Hay que ver cuál es la posición de Zulay Rodríguez. Ojo, Y la de porque Betseray también. cuando tú haces la suma, tienes un balance de poder perfecto Sí. entre 35 y 35 diputados. Son 71. Y esa diferencia, esa una, puede ser Zulay Rodríguez, que se define si está del lado del PRD o si está del lado de la libre postulación. Cheyo Gálvez salió. Sí. Cheyo Gálvez salió en el circuito 8-3. Cheyo Gálvez y también salió Cristiano Adames del PRD. Hay que ver, aquí hay todavía mucha tela que cortar. Lo que sí es bueno es que es una asamblea, como tú puedes ver, muy bien distribuida en diferentes fuerzas políticas. Están obligados a hacer alianzas distintas. Lo sorprendente es la cantidad de diputados de la libre postulación y de la cantidad de diputados que sacó la coalición. Vamos. Ahora, según el reglamento interno de la Asamblea, con 4 diputados, que es lo que tiene Moca, no se constituye en bancada. No, Entonces, No, ya eso, Pero es eso que- lo probó van Cambio a- Democrático. Así es, pero van hay a que ver tener, Ahora, cómo se agrupan. van a porque tener que los de Moca agruparse. se pueden unir a los Cambio de Democrático independientes. Claro, salió eso es. ganando en la movida porque Cambio Democrático le habían quedado solamente 4 diputados, recordemos. Eran 4 diputados. Cuatro nada Pero más mira, que alguien me tenían. hace una Ahora observación. salió de 4 a 8. Ah, que no se hayan reelegido otra cosa. Alguien me hace una observación que es muy válida. Por eso yo decía, Ricardo Lomana se pudo haber autoproclamado el líder de la oposición. Pero alguien me dice aquí, Juan Diego va a ser el líder de la oposición, por más que Lomana quiera posicionarse solito ayer. que es lo que estoy diciendo, No la lo hizo oposición se luego hace de desde la Asamblea. No lo hizo luego de las elecciones del 2019 porque se fue a hacer su partido y mantenerse debajo del radar. Mientras Juan Diego desde su curul ha podido ser esa oposición que se vio reflejada con el resultado de Vamos. Eso Hay es que así. ver nuevamente cómo se conforman Ahora- esas fuerzas. Hay que ver, por ejemplo, si los del panameñismo se unen a los de CD. Vamos con los resultados en el circuito 8-3. Walkiria Chandler, Cristiano Adames, Walkiria por la libre postulación, Cristiano Adames se reelige ahí por el PRD, Cheyo Gálvez por RM, José Pérez Barboni. me encanta su apellido, Sí, él es por Otro Camino. Movimiento Otro Camino. Sí, él estuvo y aquí también. Uno en más, Otro Poder. falta aquí uno más. Pues, Ah, 5 falta currules. Paolet. Claro. Paolet Tomás, Sí, Paolet Paolet Tomás, Tomás sí, por correcto. libre postulación. Sí. La verdad es que en el 8-3 no salió Ana Matilde Gómez, Ujú. en el 8-4 no salió Raúl Fernández, que eran listas, que eran ellos solos. O sea que lo que jaló más que la independencia per se o la libre postulación per se fue la bandera Vamos. Exactamente, la bandera va, eso está es claro. importante, Eso eso está es claro. importante. Pero bueno, nos acompaña Julio Moltó, vocero de la campaña del señor José Raúl Mulino, que hay que reconocerle a que el señor José Raúl Mulino le sacó a su segunda posición, ya creo que va arriba de 200,000 votos. Son números inéditos y históricos también para un partido político, por lo menos reciente en la historia reciente del país, para un partido político, para una alianza política como tal, más de casi 600,000 votos, creo que es lo último que vi. 700. Del partido RM. El partido realizando RM metas. tiene 660.987 660,000 votos. solo porque hemos visto los números en alianza. Sí. Como lo vimos en las elecciones pasadas, entre PRD Molirena, lo hemos visto en el caso de CD y Partido Panameñista, pero ahora estamos viendo más de 660,000 votos solo en el partido realizando metas, la diferencia de esos 769,727 del partido Alianza. Así que, don Julio Moltó, ¿cómo se sienten con ese resultado? Gracias una vez más. Definitivamente nosotros estamos contentos. José Raúl Mulino es un hombre con capacidad. Ayer en su discurso, que yo lo considero un discurso muy centrado, habló de unidad nacional, que es lo que se quiere, centrar en la unidad nacional, en comenzar a mover esta economía, a generar empleos, a atraer a la gente de los mejores sectores de este país para poder echarlo adelante juntos. Yo creo que fue una victoria contundente y se logró con mucho trabajo, mucho trabajo. Él desde el primer día salió a la calle a caminar, a presentarle las propuestas de la campaña al pueblo panameño
y se logró y la verdad es que felicidades a todos y felicidades por Panamá, pues yo creo que fue una fiesta, salvo muy contados eventos, una fiesta electoral muy bonita y muy buena y también la cantidad de gente que salió a votar. Salió a votar la gente en masa. Yo creo que sirvió llamarlo y el pueblo panameño estaba contento de ejercer su derecho. Pero hubo un mensaje que caló por lo que entendemos, por lo que vemos, por los resultados. Hubo un mensaje que caló en el discurso de José Raúl Mulino, a diferencia de los demás. Por esa razón, la gran diferencia de votos a favor de José Raúl Mulino. Un mensaje de los otros que no caló. También puede ser. Puede ser también. Yo pienso que el mensaje de volver a darle oportunidad a la gente, el mensaje concentrado en lo que necesita el pueblo panameño. El pueblo panameño necesita trabajo y en las propuestas de campaña hay un plan de primer empleo que nunca se ha hecho en Panamá, el cual el gobierno propone y va a hacer pagarle por los primeros 6 meses la mitad del salario a los jóvenes que no tengan experiencia. El plan del Centro del Emprendedor. Y yo Espérate, detallemos un poquito de eso primero que acabas de decir, Julio. ¿Cuál? ¿El plan del primer empleo? Sí. El plan del primer empleo es proponer que todos los jóvenes que no tengan experiencia y apliquen a un primer trabajo, el gobierno propone pagarle la mitad del salario por los primeros 6 meses y la otra mitad se la paga la empresa que lo contrata. Así funciona. Ahora va a haber sin experiencia, pero con estudios. Claro, con estudios. La idea es que le den la oportunidad a la gente. Mucha gente sale de la universidad y no consigue trabajo. Sí, la idea es empujar que la empresa privada lo haga. Aquí hemos planteado que se han intentado programas de ese tipo, pero exclusivamente basados en la voluntad de la empresa privada. Lo ha tenido la Cámara de Comercio, ¿no? Sí. Y el gobierno nunca se había ocupado de eso. Involucrando. ¿Con qué plata? La atención a Flor, plata ahí. Este gobierno va a terminar con el... Sorry, porque yo tengo que usar el ejemplo del gobierno que yo participé, como el doble del presupuesto que tuvo el gobierno del 2009 al 2014 y yo no veo dónde está la plata. Yo creo que si en este país se utiliza la plata correctamente, hay plata para hacer obras, hay plata para trabajar, hay plata para generar empleos, sobre todo también oportunidades para toda la gente emprendedora. Por ejemplo, hay un montón de gente emprendedora. Hay una propuesta de el Centro del Emprendedor. Esa gente que emprende no tiene cómo ubicarse, no sabe de finanzas probablemente, pero tiene una buena idea o no sabe de leyes. Y el Centro del Emprendedor lo que le va a brindar es casualmente eso, esa asesoría para que esa gente pueda tener su negocio formal, entre a la economía y genere más empleos. Julio, entre las cuestiones destacables del discurso del presidente electo anoche, está el llamado a la unidad nacional. Incluso mencionó que ya había conversado con algunos de los candidatos, incluso que compitieron con él. ¿Qué podemos esperar de esa conformación del próximo órgano ejecutivo? Porque es importante destacar, Atenógenes lo decía en el noticiero, por primera vez se ve que va a haber una posibilidad de pesos y contrapesos. Y por ejemplo, el Contralor lo elige la Asamblea. Tradicionalmente el Contralor en Panamá recibe el guiño del ojo del presidente, que utiliza su alianza o su fuerza política en la Asamblea o los acuerdos a que llegue con los partidos de oposición en la Asamblea para designar un Contralor amigable. Ahora hay que ver qué rumbo coge esa parte de la gobernabilidad panameña en esta ocasión con la conformación de la Asamblea. Pero es interesante que el Ejecutivo, que el jefe del Ejecutivo, el que va a tomar las riendas a partir del 1 de julio, haya manifestado su propósito de unidad nacional. Sí, yo creo que eso es muy importante, lo dijo y lo dijo claro y lo repitió varias veces. En este país tenemos que echarnos todos el trabajo al hombro y trabajar unidos. Su llamado a unidad nacional no solo a los partidos políticos, a de donde vengan los profesionales. Él ha prometido traer a los profesionales, obviamente se aceptan los puestos de trabajo, de donde sea necesario para los trabajos que se requieren en el gobierno. Y yo creo que eso es muy importante. También el tema de dejar a un lado las peleas y revanchas políticas. Yo creo que eso es importante. Echar para adelante es un ahora y un después y comenzar, si no bien con un borrón y cuenta nueva, con un país en paz y sin estarse echando trapos sucios. Hay algo más, Julio. El señor José Raúl Mulino sí se declaró públicamente proempresa ayer. Sí. Lo hizo público. Creo que ese mensaje fue claro y directo. Y esta mañana conversaba tanto con la Cámara de Comercio, con el Consejo Nacional de la Empresa Privada. Y ellos lo recibieron así.
O sea, ese es un mensaje de un espaldarazo directo acerca de lo que él desea hacer en función de esa recuperación económica del país, ¿no? Yo creo que es que el trabajo lo genera la empresa privada en este país. Y es muy claro, José Raúl Mulino es un abogado exitoso de la empresa privada y así mismo lo ha dicho durante toda su campaña. Yo creo que fue claro y las señales internacionales incluso fueron claras en los momentos cruciales de la campaña cuando José Raúl Mulino, la candidatura estuvo afectada. Yo creo que también él dejó muy claro que negociar no es hacer negociados y muy pro empresa porque este país necesita echar para adelante. En este país van a haber obras que se necesitan generar con la empresa privada. El gobierno es solo el promotor, la empresa privada es la que tiene que hacer el desarrollo de este país. José Raúl Mulino, antes de ser político, incluso antes de ser funcionario público, era un dirigente de los gremios de la sociedad civil. Fue presidente de APEDE en 1989, durante la invasión. Fue miembro de la Cruzada Civilista. Miembro de la Cruzada Civilista. Trabajó en el gobierno después de la invasión del presidente Guillermo Endara, que en paz descanse, como vicecanciller y terminó como canciller. Y el país estaba en ese momento en un estado crítico, catatónico, y él desde la diplomacia y con su capacidad, aunque muy joven, ayudó a la reconstrucción de este país. Yo creo que las capacidades que tiene José Raúl Mulino de trabajo no tienen cuestión. El tema es rodearnos de la gente correcta, como él ya lo ha dicho, de donde sea que vengan en este país los mejores profesionales. Julio, una pregunta obligada, y te lo digo porque ayer yo participé en un programa especial de France 24 y me hicieron esa pregunta. El papel que va a jugar Ricardo Martinelli en el gobierno de José Raúl Mulino. Porque ayer estuvo bastantes veces mencionado en ese discurso. De hecho, le decía misión cumplida. Yo creo que hay un tema, y la verdad es que le guste a quien no le guste, y es que Ricardo Martinelli recibe un cariño muy grande del pueblo panameño. Y es un tema que él se ganó. Si a algunos les gusta, si a algunos no les gusta, no es un tema en discusión. Cuando Ricardo Martinelli estuvo corriendo para candidato, marcaba en las encuestas más de 40%. Entonces, quitarle a Ricardo Martinelli el mérito que tuvo de haber iniciado esta campaña no es de caballeros. Yo pienso que José Raúl Mulino después fue designado como su vicepresidente y la historia y cómo se llevaron los eventos lo llevó a cumplir la misión de terminar la campaña electoral una vez inhabilitado Ricardo Martinelli. Yo creo que ser agradecido no significa ser alcahueta y además de eso, José Raúl Mulino siguió esa campaña, fue a caminar, logró levantar los números y yo siempre digo, porque la gente se corría a robo que no lo hacía, lo logró y es presidente de la República hoy día. Bueno, gracias Julio por acompañarnos esta mañana. Julio Moltó, vocero de la campaña del señor José Raúl Mulino. Muchas gracias a ustedes. José Raúl Mulino gana con más de 700.000 votos. Y 200 y pico mil votos arriba, que yo creo que es importante, segundo. porque eso le da una le da legitimidad entre todo. Comparando la tranquilidad de ayer con la intranquilidad del 2019, que ustedes recuerdan que hasta las 11 y tanto de la noche todavía no se definía la cuestión. No. Y ustedes que son expertos también con 8 candidatos. Sí. Al final es más El Tribunal Electoral yo creo que dio la talla ayer a pesar de todos los errores anteriores. Es que no es lo mismo ganar con un 34% de 700.000 que un 33% de 600.000 peleado de 50.000 con el segundo. O sea, hay una gran diferencia. Sí, sin duda. Fue digámoslo así, si bien no fue un mandato mayoritario, porque no tenemos segunda vuelta, esa es otra cuestión que tenemos que discutir en el futuro. Fue un mandato claro. Creo que hay que discutirlo bastante pronto eso. Bueno, y ahí están los números. Más claros no pueden estar. Y los medios tienen que ayudar. Más claros no pueden estar los números. Bueno, aprovechar para hacer los cambios estos 4 fundamentales que se requieren. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Además de la participación histórica, que hay también que destacarla, la participación histórica de no llegó al 80, pero 77 puntos de 77 es alto. Es muy alto. Muy alto. 77.6. Pero bueno, nos vamos a un cambio y ya volvemos, no se vayan. Continuamos en Cuarto Poder. Nos acompaña ahora Danilo Toro para el análisis, porque hay que desmembrar lo que va a ocurrir. Bueno, no sé si hay que desmembrar o están desmembrados los partidos. Ya está desmembrado. Ya están desmembrados los partidos políticos. Realmente sí, aquí el que no esté viendo que hay un nuevo país
y se rompieron un montón de paradigmas y incluso, ¿sabes qué paradigma se terminó de romper también? Aquel magistrado del Tribunal Electoral que decía que para hacer política se necesita plata. Es correcto. Ahí está la prueba. No, y ahí está la prueba. No, Ojo. espérate. Y ahí está la prueba de lo que aquí dijimos acerca del financiamiento público a los partidos políticos. Ah, sí, eso Ahí sí. está la prueba. Eso sí. Cuando tú ves Alcalde los de Colón, resultados, mira, abajo estamos cuando con- tú vas a ver los resultados de esos partidos políticos y lo que Ayer. sacaron versus lo que invirtieron, la libre postulación no tiene nombre. Atenógenes, ayer la gente que mandaba fotos por grupo de WhatsApp y todo, nosotros tenemos un compañero que es muy acucioso en eso y nos mandaba fotos porque se dio a la tarea de visitar varios centros de votación del Distrito Capital y en todos mandaba la foto y decía repletos de PRD, repletos de PRD, repletos de PRD. Pero es que todo eso engaña. Al No, final la pero gente- espérate, pero déjame terminar la idea, Flor. Entonces yo le decía, hey, ¿tú no te acuerdas de Concolina hasta la Cortina? No, Él no, dice que no. sí, pero es que los tiempos han cambiado. Yo, ya verás, y ahí está. Por eso. Concolina hasta No, la no. Cortina, parte Mira, 2. cuando yo fui a votar a la escuela América, al Instituto América, realmente era evidente la cantidad, y a mí me sorprendió, yo lo dije en el programa, o sea, la cantidad de la coalición Vamos, de muchachos jóvenes que estaban allí. Y no solamente de muchachos jóvenes identificados, sino muchas personas mayores de 35 años, que también estaban muy motivados por el tema de la libre postulación. Eso fue notorio y yo que históricamente voto de entre 2, 3 de la tarde, porque supuestamente ya había bajado la cantidad de gente y lo que había era una marejada de gente en los centros de votación. Le pasó a Danilo Toro también, allá en la escuela Medalla Milagrosa, ¿no? Yo salí prácticamente... la fila era enorme a las me 2 de la impresionó tarde. Porque yo salí cerca de la hora de cierre, salí del centro y la fila de autos que venía a votar, yo me dije, ellos no van a poder votar, porque el problema era encontrar estacionamiento para luego llegar a la fila, ya no les daba el tiempo, faltaban 20 minutos para el cierre y la fila de autos era muy larga. Sí. En Atlapa se dio una situación similar, no dejó de llegar gente. A las 4 de la tarde todavía había gente llegando, cuando ya era la hora del cierre, así que se quedaron sin votar algunas personas, pero Circunstancias impresionante. Y en la Y tú movilización. hablabas acerca de lo que ocurrió después de la invasión. Después de la invasión, el PRD quedó mejor que ahora. Es correcto. Sí, En Correcto. números totales de votos. Bueno, y De el verdad. panameñismo un arrastre absoluto también. bueno, mira la Ey. curiosidad. Dura. Mira la curiosidad. Porque repite, bueno, y ahí va a haber cambio en el Mira la panameñismo, curiosidad, ¿ah? los En tres el panameñismo va a haber partidos cambios, ¿ah? tres de los 4 partidos más antiguos, 3 de los 4 partidos más antiguos quedaron en el sótano. Total. El único de los antiguos, de los fundados allá por la década del 80, que hizo un papel presentable y gracias a haber postulado al expresidente Martín Torrijos fue el Partido Popular. El Partido Popular, que Así le es, dio vida. Así es. Revivió Pero el los Partido otros, Popular. Oye, el Molirena, 7,000 y Repitió. pico de votos. El Molinera saca un diputado. O sea, 7,000, un diputado. 7,000, o sea, un el Molirena, diputado saca el Molinera. 7,189 votos llega el Molirena en estos momentos, el Imagínate. 5,49%. Cuando era un partido que históricamente siempre estaba arriba de 80. Ese era un partido bisagra, Sí, pues. sí, sí. Era. Bueno, no salió ni siquiera tiene Pancho 80,000 Alemán. inscritos. Pancho Alemán no salió. Pancho Alemán no salió. No salió. O sea, aquí se acabó. Es más, se acabó hasta la hegemonía del Molinera en la Lotería Nacional. Ya, se acabó eso. Afortunadamente. Se acabó. O sea, en los últimos tiempos bueno, ni pagaban pienso los yo, premios. Vamos a pienso ver. yo, ¿no? Vamos a ver el gobierno de Soy yo, unidad no nacional. sé. Vamos a ver el gobierno de unidad nacional. Vamos a ver. No, pero es que no mencionaron Molinera. Bueno, No, mencionaron no. al PRD, pues, en el gobierno de unidad nacional. Hay que ver qué pasa. Mira, alguien me dice algo importante. Ah, oye, no hemos hablado de la alcaldía del Distrito Espérate. Capital. Espérate. Oye. Que ayer hablábamos de la alcaldía del Distrito Capital. El Chacalde. El Chalcalde terminó saliendo y yo que decía, oye, ¿será que el alcalde actual, Fábrega, está viendo algo que el resto de la gente no ve? Porque su campaña solamente fue a nivel de estructuras. La gran respuesta es que él solo estaba viendo esa realidad. ¿Ah? Sí. No, la Y al factura- punto que se dio una estrellada. La factura fue La monumental. factura fue La factura enorme. que le pasó Entonces ahí el estás viendo electorado que fue sí hay un monumental. impacto en toda la información pública que sale acerca del trabajo que tú haces como político. No pueden estar ignorando esas estructuras. Mira, ahí está el resultado. 158.500 votos del señor Mayer Misrachi, Edison Brose, libre postulación, y también del Partido Moca, 133.633, y disputándoselo a Mayer Misrachi.
Y de tercero, el señor Guillermo Willy Bermúdez por el Partido Panameñista y CD, pero muy por debajo de la diferencia, casi más de 50.000 votos le sacó encima el señor Mayer Mirachi. Sí. Y digo, y por allá en el fondo también, Cheyo Galvez. ¿Y Fábrega? No, ni lo tenemos, ni lo tenemos aquí en la... Imagínate. Ahí está, 7%. Ahí está, 7%, exactamente. Oye, ¿y Raúl Rodríguez? Triple R. No. Digo, Flor, ¿por qué eres así? ¿Cómo soy? La carta de sobrevivencia del país. Oye, hasta Blaser. En serio, oye. Blaser sacó 8.000 votos. Dentro 8.000 de todo votos está sacó Iván volando ese Blaser. hombre. Cuadruplicó a Triple R. A Triple R. Tal cual. Bueno, así es la vida. Oye, pero todavía, no, o sea, hay 2.000 personas que votaron por Raúl Rodríguez, o sea, 2.000 personas. Oye, la vez pasada 60.000, 59.000 y pico. Bueno, pero jalado con la bandera. Los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Danilo, ¿cómo tú analizas eso? Mira lo de la alcaldía del Distrito Capital. Bueno, es parte del tsunami. Aquí ayer llegó un tsunami a Panamá y se llevó un modelo. Más que la derrota de partidos y de figuras, se llevó un modelo político. Pero no a nivel de presidencia, abajo. No. Hay que leer bien. Incluye presidencia. El hecho de que haya habido ese triunfo que hubo no significa que el presidente que ha ganado está en condiciones cómodas. Al contrario, está en condiciones muy limitadas, muy limitadas, que le exigen una comprensión del tsunami. El presidente tiene que encontrar ahora legitimidad política, porque ciertamente ganó por ser el más votado, pero 1/3 de los votantes no te da estabilidad política. La estabilidad política viene de varios otros componentes. Y no teniendo una asamblea que le asegura esa estabilidad, peor todavía. Entonces el presidente tiene que ser el portavoz de un lenguaje de concertación, de aproximación a otros sectores. Fíjate, él se tiene que aproximar porque él es el que tiene el poder nominalmente. Ese poder nominal tiene que pasar a ser poder en gestión. Y para eso necesita de otras fuerzas, políticas y no políticas. ¿Por qué no políticas? Porque el primer renglón que tiene que ver de manera concertada es cómo resolver la situación económica del país, que no es buena. Que no es buena. Y ahí necesita de aliados al sector privado, ahí necesita de aliados a otros políticos, ahí necesita de aliados a mucha gente que no le votó. Así que hoy, después de la euforia, después de la noche de tensiones, después del triunfo, después de todo lo que implica el cambio brusco, hoy ya en el reposo es otro el Panamá que hay que ver. Es otra las condiciones. Así que pasó un tsunami para todos. Hasta para Ana Matilde Gómez. Para todos, exacto, para todos. Es que cambió un modelo. No, y déjame decirte que ese tema de que cambió el modelo le toca también a muchos asesores políticos. Por supuesto. Que estuvieron por lo menos en la campaña del Partido Popular. Correcto. Y no es porque el Partido Popular el Partido Popular como tal sacó una cantidad de votos muy apreciable. O sea, porque al Partido Popular realmente le va a beneficiar eso. Es más, le va a beneficiar cuando veamos los números del Parlacén. Así es. O sea, va a beneficiar al Partido Popular esos 350.000 votos. Por supuesto. Pero al señor Martín Torrijos como tal, lo pone en una situación también complicada porque él no es miembro del Partido Popular como tal. Fíjate que no lo veo tan complicado para él. ¿Por qué? En primera instancia, la implosión del PRD nos debe llevar a preguntarnos, bueno, ¿y a dónde se fueron los votos del PRD? Y si tú, no, evidentemente están allí. Y si tú sumas ahí está los claro. pedazos, Martín se quedó con el gran pedazo. ¿Cuánto tenía el Partido Popular antes de esto? 17.000. Sí, era un partido o sea, en que agonía. Tú tienes y nada más hay que sumar y restar para saber esas proyecciones famosas acerca de cuántos votos se llevaba Martín del PRD. Réstale a los 350.000 los 17.000 que tenían. Esos son los votos del PRD. Ahí están en el Partido Popular. Pero al igual que el Ejecutivo, el Partido Popular debe darse cuenta que esos votos
están anclados a otras condiciones. Era más del 60% que habíamos esa, hablado. y esa condición, en primer lugar, se llama Martín Torrijos. Entonces, ¿qué gana Martín Torrijos aquí? Gana el piso de un partido político que si no logra armarlo así, como una banda continua, pierde sentido de oportunidad y de tiempo. Porque el estado en que quedó el PRD, el deplorable estado en que quedó el PRD, le da todo el condicionamiento para que él replantee esa cuota de poder electoral que sí otorga un poder fáctico real a él para reestructurar el espacio de lo que era el PRD, al caso de Moca, para ocupar lo que reclamó anoche, que fue el liderazgo de la oposición. Yo difiero un poco que es condición sine qua non que tenga respaldo de la Asamblea. Le conviene tenerla y eso refuerza. Ahora, tiene un balance. Exacto, eso refuerza muchísimo. Pero aquí el punto radica en que hubo un rechazo al régimen de los partidos políticos establecidos, hubo un rechazo al paradigma viejo, cambió todo, fue un viento así, un viento huracanado que pasó por las elecciones de Panamá, y ahora se plantea que todos los actores, incluyendo el nuevo Ejecutivo, incluyendo el Legislativo, y por gravedad al Judicial, se replanteen las cosas, porque el Judicial tal vez fue el primero que se enfrentó a los primeros vientos de este paradigma, al tener que estar fallando algo fuera de tiempo. Esa última maniobra del Judicial le replantea cambios en su forma y contenido. Hay un dicho popular que dice que después de la tempestad viene la calma. Sin embargo, en política, después de la tempestad viene más tempestad. Claro. ¿Qué va a pasar con esos partidos políticos que hicieron esa pobre presentación electoral ayer? Bien, me refiero específicamente al PRD, al Molirena, al panameñismo, a Cambio Democrático. Tu pregunta es oportuna. El primer riesgo que enfrentan es muerte por inanición. Es el primer riesgo. Es un riesgo altísimo porque pueden quedar fuera de la injerencia política. Aun cuando le tome 1 o 2 quinquenios más, puede enfrentarse a muerte por inanición. Sí, pero me refiero específicamente a la dirigencia actual de esos partidos. No, ya está descalificada. La dirigencia actual fue descalificada. Por ejemplo, cuando el presidente electo dijo, conversé con los otros candidatos. Y presidentes. Como señal de que estaba ya tratando de maniobrar en acercamientos, y él dijo el nombre de Gaby Carrizo, vale como un gesto de cortesía el haber conversado con tu opositor. Pero el señor Carrizo no representa, no es la cara de una fuerza. Podría serla si en torno a ese micro PRD que quedó con respecto a lo que era antes, él se replantea volver y tratar de tomarse la Secretaría General. Bueno, pero igual son 5% que le sirve a Molino siempre que necesita un gobierno de unidad nacional, o sea, no está de más. Por supuesto que no está de más, pero la pregunta es, ¿quién lo controla? ¿El señor Carrizo o el señor Benicio? O quizás los dos. Una cosa no es excluyente de la otra. Yo pienso que sí. Yo pienso que los resultados de la elección te dicen que el poder fáctico aquí va a quedar en la Asamblea. En el caso del PRD, sí, eso es claro. Va a quedar en la Asamblea. Eso es claro, pero a la hora de unirlos, igual es importante sumar a quien sea. Perfecto, pero el presidente, el del Ejecutivo, va a tener que orientar más su mirada hacia la estructura de la Asamblea que hacia la cartelera de la nomenclatura, a lo nominal del PRD. El presidente, claro. La ventaja que él tiene es que el presidente del PRD es también posiblemente, creo que ya sobrevivió Mira, la Asamblea, que es el señor Benicio. Sí. Pero el punto aquí radica en que el primer riesgo es la inanición. El segundo riesgo es un largo proceso de agonía. Danilo, mira, el PRI el PRD, ojo, el PRD está allí, los números del PRD están allí. Claro.
La más que está en partido en 3, y lo dijimos en un principio. Claro, pero 359.000. Sí, Así es. 359.000 se llevó el señor Martín. No, son 635.122 votos. No hubiesen ganado solo como partido unificado. Suponiendo que de repente el PRD hubiese decidido postular a Martín Torrijos. El PRD solo no hubiese podido ganarle a José Raúl Molina. Tal vez sí, porque acuérdate que hay gente que apuesta Sobre todo, ganador. no, espérate, pero sobre todo viendo el resultado del Molirena en esta elección. Sí. O sea, con una alianza Molirena, el PRD solo, Exacto, hubiese sido difícil, ahora, inclusive para un Martín Torrijos. Danilo, porque la suma de toda la fuerza de Zulay Rodríguez, más el señor José Gabriel Carrizo, más Martín Torrijos, da 635.122 votos. No daban todavía para ganarle a José Raúl Molina. Pero los movimientos políticos no son matemáticos. En todo caso, hubiese sido una segunda fuerza. Sí, pero las maniobras políticas no son aritméticas. Cuando tú No, Danilo, lo que pasa es que en el caso del PRD, el PRD vota PRD. De acuerdo. Y ahí está la prueba de que el PRD vota PRD, porque estamos viéndolo en función de esas figuras que sacaron esa cantidad de votos. Pero la ¿De qué partidos son? Del PRD. Sí, que estén en otro partido o en la libre postulación es otra historia. Pero la pregunta es, ¿cómo se hubieran comportado algunos votantes que tienen la conducta de votar a ganador si hubieran visto un PRD capaz de hacerle la pelea a la propuesta de RN? ¿Hubiesen seguido votando PRD? No hubiesen ganado. No. ¿Cómo se hubieran visto personas que apuestan a ganador sin no ser perredistas? No, es que ese voto, tú bien lo sabes, que nunca se voltea a ver el PRD. Acuérdate ese voto es, y ese es uno de los principales desafíos que tuvo el señor Martín Torrijos. Planteando esa interrogante, que está más por especulación, si el PRD aliado con el Partido Popular hubieran postulado a Martín Torrijos, yo creo que esa es otra historia, que eso ha ocurrido en el pasado. Esa es otra historia y le sirvió en la elección del 2004 a Martín Torrijos. Pero ahí sí trajo gente de afuera del PRD. Pero ahí sí es diferente. Pero ahí sí hubieran necesitado que el PRD antes hubiera vuelto a nacer. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? O sea, estamos hablando de los que hubiera. Estamos hablando de los vamos a un cambio que no pasaron nunca. Y eso aquí ya no cuenta. Vamos a un cambio y retomamos el análisis porque te quiero hacer una pregunta sobre los discursos de ayer. Bueno, vamos al cambio. Todavía política tradicional, pero vamos a ver resultados de alcalde en diferentes distritos a nivel nacional. En San Miguelito, pues está, mira, Irma Hernández, 84.171 votos, 49.97%. Zulay Rodríguez, 31.20%. Héctor Carrasquilla, 11.70%. Y Ángel Sosa, 5.59%. ¿Qué tal ese análisis, Danilo? Un golpe, pero en todo morcillero. Centro de la cabeza a los grandes partidos tradicionales. PRD, panameñismo, o sea, ¡boom! Era la clase de golpe que recibieron en el lugar de mayor concentración electoral del país. Así, eso es una joya de la corona para Vamos, te lo digo. Joya de la corona. Así es. Alcalde de Colón, Diógenes Galván. Esta es para CD y libre postulación, 30.49%. Luz Díaz, 19.31%. ¿Y dónde quedó Alex Lee? Flor Misrachi, mira dónde quedó Alex Lee, 12.47%. Todo se derrumbó. Allá quedó Alex Lee. Casi a un tercio del ganador. Casi queda de cuarto. Otra pegadito del Viachán, sí, exactamente. Otro efecto del tsunami. Vamos a ver otros resultados de alcalde. A ver dónde nos manda ahora David. Joaquín de León. Joaquín el panameñismo, 41%. Ahí sí, casi que. Mira. Más que duplicó al segundo, que era Antonio Araúz, que era del PRD. Sí. Y el Molirena. Fulminante. Sí. Ahí sí lo casi triplicó. Así mismo fue. O sea, ¿qué más tenemos por ahí? Ahora, aquí lo importante es que fue un partido tradicional sobre otro partido tradicional. Sí, aquí es parte de la debacle del PRD, lo que llamamos la implosión, ¿no? La implosión del PRD. Tenemos más resultados de alcalde. Vamos a ver ahora. El de Arraiján. Arraiján. Stephanie Peñalba, 28.7%, poco menos que el doble del segundo lugar, Militza Palma. Ahí Rollins Rodríguez. Y ese era el oficial. El alcalde que buscaba la reelección. No se reelige, exactamente. Y algo parecido pasó en Chorrera. También. Fíjate, que perdió el primo y a nivel. Qué pena que pasó tan rápido. Pero si te das cuenta, los grandes partidos tradicionales quedaron de último. Mira en Chorrera, lo que decíamos, Eloy Chong, 31%, le lleva
9 puntos porcentuales a Tomás Velázquez, Que es el era alcalde el alcalde que iba actual. por la- Pero mira, ahí hay un detalle interesante. O sea, mira los gobiernos locales en manos de panameñismo CD. Ajá. Gobiernos locales. El PRD los perdió casi todos. El PRD los perdió y el CD panameñismo. de las alcaldías importantes. Moca no subió la loma. Moca no subió la loma a nivel Moca no nacional. subió la loma, exactamente. En el Curiosamente. circuito 8-2, vamos ahora a ver los 8-2. Puro libre postulación, casi, menos Camacho. San Miguelito, Eduardo Gaitán, Alexandra Benes, Luis Duque, pero espérate, Luis Eduardo Camacho. Sí. Luis Eduardo Camacho va para la Asamblea como diputado ahora. Él ha estado en otras ocasiones como Pero ahí salen subsecretario, también Raúl secretario. Pineda, Zulay Rodríguez y Raúl Ángel Pineda Ortega. salió, Zulay Rodríguez por la libre postulación y Ángel Ortega también de la libre postulación, que es de Vamos, Ángel Ortega. Raúl Pineda, un Survivor ahí en San Miguelito. Un Increíble. sobrevividor. Survivor ahí en San Miguelito. Sí, pero también le debería No, mandar no un le, mensaje. no le también debería funcionó la mandar un ley mensaje. 14. Voy. También le debería mandar un mensaje que haya quedado de cuarto. Diputado del circuito 8-3, Walkiria Chandler, Cristiana Dames de segundo lugar, Cheyo Galvez de tercero. Es José Pérez Barboni. José Pérez Barboni del movimiento Ese es el Otro que tú Camino. decías. Sí, lo sacaron Hay cuatro. que verlo, sí, hay que ver. Hay Y cuatro. el Sí. quinto es Paulette. Paulette Thomas, sí, exactamente. Oye, Danilo, una pregunta que quería hacerte. Ayer en los discursos... Disculpa, hay otros resultados, resultados, Guido, espérate, vamos. disculpa. Ahora seguimos con el tema. Otros resultados en el circuito 8-4, Roberto Zúñiga, Javier Sucre, que está peleando, por cierto, todavía. Acuérdense que él es candidato a diputado y también estaba corriendo para la Junta Comunal en Juan Díaz. Y allá se ha formado un problema esta mañana en Juan Díaz. Decía Hay un tirijala. Y está el representante nuevo, que es de Vamos, está como 2.000 votos por encima de una tradición familiar que era la Junta Comunal de Juan Díaz para la familia Sucre. Ernesto Cedeño, ¿qué te parece? Un analista nuestro. En Dios hay esperanza. Sí, Pero mira, un analista alguien- nuestro aquí alguien- de Cuarto alguien como- Poder, alguien Ernesto como Cedeño Ernesto está saliendo. Cedeño es una Salió, verdadera mejor dicho. ganancia para la Por Asamblea supuesto. Nacional. Es una Y ganancia. Jorge Bloise también, También. libre postulación de Vamos. Así que yo creo que el 8-4 y Grace Hernández, que también la trajimos aquí al programa. Sí, ella fue vocera durante toda la campaña y pese a que ella es nueva, Sí. Su- Supo utilizar sus exacto, estructuras. Sí. su desplazamiento Claro. en la campaña como vocera fue muy bueno. Es de los personajes más allegados a Ricardo Lombana, de hecho. Exactamente. Ahí en el circuito, estamos viendo circuito 8-5. Ve, Neftalí Zamora. y que Jorge estuvo aquí. González, los dos. Neftalí Zamora, que es el candidato a diputado más joven que tenía Vamos, por cierto. No, es que los tres de allí tú le notas que la Mira cédula, la cara. la cédula está recién hecha. Sí. Jorge González Eso es, igual, exactamente. ganó Neftalí Colágeno Zamora. Neftalí Colágeno Zamora le puso Están Flor estrenando Mirach. cédula a los tres que salieron allí. Y está también en el 8-6. En el 8-6, Alain Cedeño, bueno, ahí pues nada es perfecto. Petzeray Richard, Sí. periodista. Manuel Samaniego y Rafael Buchanan. Pero bueno, Esa es Alain una cara Cedeño- nueva, viste que el PRD tiene caras nuevas. Ahí está Rafael Buchanan. Sí. Curioso porque Qué curioso. se Buchanan, mandaron, ¿no? porque Ay. la ciudadanía mandó mensajes. Mira, más que analista Lex. político, tú eres sociólogo. Así es. Y De hecho, la ciudadanía- 4-6, 4-6, vamos al llegando- 4-6. llegando a 4-6 es Eliezer Castrellón por el Partido Popular. Ahí, la verdad es que se le llevó 15 puntos arriba al segundo lugar, que era PRD Molirena. Pero ojo, aquí este es uno uninominal. Solo sale Eliezer Castrellón. Claro, se quedó claro, Ana claro. Giselle Rosas. Se quedó Ana Giselle Rosa y se quedó Luis González, pero Ana Giselle sobre Exactamente. todo porque la verdad es que increíble. Ujú. No regresa a la asamblea. No regresa a la asamblea y era El que en va teoría- es... Mira tú este caso, Eliezer Castrellón del Partido Popular. En ese circuito 4-6, ¿cuál fue el peso del Partido Popular allí? Obviamente, ¿de qué partido? Del PRD. el PRD. A pesar de que el PRD estaba compitiendo allí con el señor Ferdelín Bonilla, el voto PRD del Partido Popular allí hizo que ese candidato ganara. Pero Ah, claro. históricamente, Claro que no es del PRD, es del Partido Popular. históricamente, el señor, este es como la tercera elección en la que participa el señor Bonilla. Tenemos más resultados en el 3-1, Víctor Castillo, de RM nuevamente, Bolota Salazar. Ujú. Salió, pues. Sí, pues, Otro Survivor. sí, Otro ahí Survivor de Tsunami. Sobreviviente al dos, tsunami. sí, otro Survivor. Yamirelis Chong y Rogelio Rebello. Rebello, sí. Rebello, es Rebello. Rebello. Vamos a ver, tenemos más resultados. Este es pluri, este sí es pluri. El otro era... es plurinominal. Nelson Jackson Palma. No, este es uninominal. Aquí nada más Pero sale ahí Nelson salió Jackson. Nelson Jackson. Solo sale Nelson Jackson, Sí. exactamente. Survivor. 79, Otro Survivor. Otro Survivor. Otro Survivor. 3-2, este es el Otro 3-2. 3-2, un solo diputado en el circuito 3-2.
Sí. Y ya más allá del 78% de voto escrutado. Otro resultado que estamos viendo... En el 2-3. 2-3 ahí también. Ahí está Ana Castañeda. Ana Esto Castañeda. es importante. Este circuito es interesante. Se porque quedó Luis ella- Carles Sí, pero ella está inhabilitada. en primera instancia. Ajá, entonces ella ya impugnó. Hay que ver en cuánto tiempo resuelven esa impugnación para Así ver qué es. pasa con esta elección. Ella en primera instancia podía correr, eso lo aclaró el Tribunal Electoral. Correcto. Hay que ver qué pasa en Mira, la segunda ¿dónde quedó instancia, ¿no? el diputado Carles? Mira la distancia que le sacaron al diputado Carles. Esa es buena Multiplicaron. pregunta. Un territorio como es Coclé, que era territorio panameñista, aflojó el partido panameñista ahí en Coclé. Así es. Es correcto. Aflojó. Sin embargo, el partido panameñista apretó en otras áreas, pero en Coclé aflojó muchísimo el partido panameñista. Otro resultado, estamos viendo ahora, vamos a ver, es una curul, circuito 10-2. Arquesio Arias salió Arquesio Arias, se religió Arquesio Arias, mira tú, cosas de la vida. Es que Esto, para que tú veas- esto es caso estudio igual que Tito Afú. Ujú. Oye, déjame leer el nombre del segundo. Iguaybiliquina. Hetman. Oye, ese, Yo no tengo ¿cómo por- le habrán dicho de cariño de niño? Yo no tengo mucha moral para hablar de nombres. Sí, Igua. Pero el tuyo, como porque ya se ha repetido tanto, como que Sí. no suena tan raro. Yo no tengo mucha moral ¿Cómo para le decían de niño? Igua. 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 A ver, en el 6-1, bueno, mira, Manuel Cohen. Es que son los pequeños Mira tú. errores de la democracia, ¿no? Manuel Cohen, pues bueno. Pero bueno, ahí está Manuel la Cohen. democracia también patina. Sí, pero es que ahí también la que quedó de segunda era de las de dinero. Esa es la dueña ¿De qué? de ¿cómo se llama el almacén de ella? Una franquicia que tiene, No, una no cadena sé, de almacenes que se llama Cheaper. Ya, ok. Quedó de segunda. Ah, quedó de segunda. Sí, porque ahí nada más una ¿Qué curul. venden cheaper? Ropa, Como bendita seas. no sé. Ah. Bueno, ya pues, nos vamos. No, un momento. Espérate, falta una. Circuito, ahí a la vida. Ahí está Popi Varela. Ahí está, José Luis Varela. Mira tú, Flor. Regresó. 59, o sea, duplicó. Regresó. Casi que triplicó, mentira, 2.3. Los que no sé, Melanie Varela es prima de él. Es No. prima, familia. No, ellos no son familia. No familia. Ella cuando vino Solo comparten el apellido, sí. Sí, pues. El retorno de Popi Varela. Este es uninominal. Pero lo así que sorprendente no es- queda Julio Mendoza. Sí, pero que mira cuánto repito. le llevó de distancia. Lo que es saber trabajar un circuito también. ¿no? Total, pero bueno, tuvo 10 Y lo años, que es 5 años saber de hacerlo. perder un circuito, en el caso de Julio Mendoza. O sea, tú sales como diputado y lo perdiste. Bueno, pero es que Bueno, él hace 5 años fue lo contrario. Aquí estamos en el 7-1. Perdió Popi y ganó Julio Mendoza. 7-1 Retorno de es Tito Diego. Afú. Esto es Tito realmente Afú regresa a la un caso Asamblea. estudio, porque además mira con cuánto queda, con Mira la 44% de los votos, son 30.4 puntos porcentuales por arriba del segundo, que era de Alianza. 2 veces más votos que el del segundo. Por 5 más. puntos, por No, ves, 5 de puntos no 5 a llega con 16. un mandato cómodo. Ah, Sí, de sí. 5 a 16. Sí, 3. Tres veces. Le triplicó la cantidad Le de votos. triplicó. La única candidatura que le hace falta hay- a hay Tito una- Afú, hay creo que una- es la de la- Hay otro circuito, frenar eso. hay otro circuito que marca también la debacle de el PRD y es el La- circuito de la- Chorrera, donde Espérate, estaba espérate, otro la circuito. Fuerza Ábrego. Espérate, un Eh, circuito. O sea, en la mayoría de los circuitos. pero otro que ya. marca la debacle es la Fuerza Ábrego. El de Chorrera. Chorrera. En Chorrera, no, 13. se quedó completamente Chorrera. Sí, 13. ni para alcalde ni para diputado. Nada, sí. A Raiján de igual forma, le pasaron Aquí- por encima al PRD. Aquí hay que El de interpretar- Roberto Ábrego, Roberto Ayala. Sí, se Ya. fueron los Roberto. Todos se fueron. Ya terminamos. ¿Ah? No. No. Yo creo que No, tenemos todavía. más. no Yo sé. quería preguntarle a Danilo A ver. sobre los discursos de ayer de los candidatos. Yo también quiero decir otra cosita. Lombana, en su discurso, donde reconoce el triunfo de José Raúl Molino y reclama para sí el liderazgo de la oposición, luego viene el discurso de Molino que le concede ese liderazgo, Danilo, porque él se refiere a un gobierno de unidad nacional y dice que habló con Rómulo Rux y con José Gabriel Carrizo. Y entonces dejó a Lombana con el liderazgo de la oposición. ¿O estoy haciendo una lectura incorrecta? No, me parece que es una lectura que puede ser correcta. No necesariamente es la lectura correcta, sino que puede ser la lectura correcta porque se puede interpretar el hecho de que no le alcanzó el tiempo para llamar a otros. Y bueno, No le alcanzó el tiempo para llamar Pero a sí. otro. No. Eso Pero si tú ¿Qué quieres te hacer pasa, un gobierno de Danilo unidad Toro? nacional, No. llamas al competidor más fuerte. te explico. ¿O no? Yo creo que al no, más afín. No, te explico. Creo que Danilo está un Mazapín. poco cansado. No, Sí, no. Danilo, ¿estás cansado, papá? No. Lo que pasa es que ustedes... Ustedes me hacen bullying ahora. ¿Por Ustedes qué, me hacen por bullying. qué ustedes se olvidan tan temprano de las cosas? Danilo. No, papito, a mí Primero. no me puedes decir eso. Sí,
¿Por qué no recuerdan? Flor es la memoria viva de esta patria. Pa' Te que, recuerdo. no, la memoria viva de esta patria tampoco, pero Es cierto. olvidadiza no. Que hubo una Es acusación. cierto, que hubo- y si no te acuerdas, sacas el celular e inmediatamente Claro. buscas tu El del referencia. pacto. Eso es lo que hay que ¿por qué hacer. por qué La del pacto recuerdan Muca. Que hubo exactamente. El pacto Muca. Por eso, pues, ustedes se acaban de olvidar de algo que estuvo en la paleta política hasta hace poco. ¿Cómo lo han dejado por fuera del escenario? Hubo actores políticos que en las últimas 2 semanas acusaron o denunciaron que había habido un pacto. Pacto Mucama. ¿Por qué? Mucama. Porque todo- Cama, junto en la porque misma era, cama. supuestamente era Mulino, Carrizo, Martinelli. Martinelli. Ah, ok. Entonces, Pero Rus, Entonces, pero ahora es Mucamarru. Mucamarru será. Mucamarro. entonces lo que el presidente electo pudo haber dejado en el aire era la posibilidad de que por allí pudo haber ido la cosa. ¿Ves? Y eso le deja al señor Lombana una ventana de posibilidades. Al final, la llegada al poder, el discurso de la llegada al poder, a mí me pareció un discurso de persuasión. El discurso del señor Lombana, un discurso en el que intenta dar el primer paso para asumir una identidad de oposición. El discurso del señor Torrijos, un discurso de negociación. Sí. Y los otros actores, pues están faltos. Pero, espérate, no me terminaste de decir acerca del futuro de Martín Torrijos. Bueno, el futuro de Martín Torrijos, a mi criterio, Ajá. es uno y solo uno. ¿Cuál? Lanzarse a abrir un nuevo partido. Ah, ok. No hay eso de puede otro. ocurrir. Para él, Digo, con, no hay con de los 350,000 votos. A convocar a esa población para tener un partido de Por eso te digo, mira, correspondencia. de esos 350,000 votos, muy pocos son de PP. La diferencia es gente Es del él, PRD, lo que él le quitó al PRD. claro, que está dispuesta a quizás la conformación de un nuevo partido. Exacto, Eso es un mensaje al Partido Revolucionario Democrático. exacto. Ojo, y la le tiene pasa fácil. a él, espérate, le pasa a él y le pasa a Zulay Rodríguez, ¿ah? No la descartemos. No, claro que no. Porque esa cantidad de votos que sacó Zulay Rodríguez también la llamaría a la conformación de un partido No es político. despreciable, no es despreciable. No es despreciable. Lo de Zulay no es porque es gente también del actual Partido Revolucionario Democrático que no quiere el estado de cosas que están dando en el PRD y se pueden ir con ella en un partido político. Pienso yo, no sé. Y obviamente está el sector más tradicional, que creo que es 190,000 votos, que quedaría con el PRD tal como está hoy en día. Yo siempre dije que yo veía reproduciéndose en Panamá a modo y escala panameña lo que había ocurrido en México. ¿Qué le pasó al PRI? Bueno, hoy en día está el PRI, el PRD y Morena. Lo que PRD pasa- y Morena son hijos y nietos Sí. del PRI. Claro, pero lo que pasa es que hay que hacer la lectura correcta y, por ejemplo, le pasaría a Zulay Rodríguez entender si esos votos son en contra del status quo del PRD o son sus votos. Y en el caso de Martín Torrijos, evidentemente, o sea, el apellido Torrijos pesa mucho para un PRD. Esas personas que votaron por el Partido Popular estaban votando por el apellido Torrijos, estaban votando por el PRD original de alguna Yo lo pongo en forma. estos O sea, términos. Y pienso que allá hay Esto un lo camino quiero que ligar- puede construir, ¿no? Atenógenes, esto lo quiero ligar con algo que yo quería decir antes de que... Porque espérate, y Danilo, lo y que antes de era la continuar, ese es otro desafío que también tiene el señor Lombana. Porque el partido político del señor Lombana tiene 37,000 adherentes. Bien, pero Hay que ver si él puede hacer crecer en masa su partido con estos adherentes o simple y sencillamente quedarse con los que tiene en este momento. Ese es otro desafío que tiene ya el señor Lombana. El Sí. circuito al que yo me refería era el 13-4, el de Chorrera, el, donde hubo la debacle del PRD. Hacia ahí no Ese era un bastión del PRD. uno de tantos tuvo debate con- el objetivo del señor Lombana debiera ser crecer. Pero ¿a dónde quiero llegar yo con otra forma de ver lo que ha ocurrido, del tsunami que ha ocurrido? Porque no solamente se trata de una clara diferenciación política, sino que hay que ver si también se trata de una diferenciación generacional. Porque la irrupción de jóvenes hay que entenderla si aplica también para los partidos, si las estructuras de control de los partidos son capaces de ver o de entender o de darse cuenta que lo que ha habido es un fuerte empujón, un émbolo que expulsa a una generación de políticos, incluyendo a aquellos que han sobrevivido. Porque los que sobrevivieron al tsunami deben entender que hay una generación que está reclamando una llegada. Entonces, se trata de un reemplazo político
o de un reemplazo generacional o de ambas cosas, porque una cosa tampoco tiene por qué excluir la otra. Si ocurre esto otro, y se trata de un reemplazo generacional, el cambio de paradigma todavía es más profundo. No, y entender también las decisiones que pueda tomar el nuevo gobierno. Acuérdense que el señor Mulino habló de constituyente originaria. Exacto. O sea, hay que entender qué va a pasar. Porque lo señalé, las condiciones del poder del señor Mulino no son cómodas. Sí, por eso hay que entender No qué va a son pasar. cómodas Ah, con la asamblea que le ha quedado. exacto, hay que entender qué va a pasar. Y al final debemos entender que todo este proceso de cambio se da en condiciones en que hay cosas que no pueden esperar y que exigen acuerdos políticos. Me refiero a 3 cosas de partida. Uno, el asunto del Canal de Panamá. El agua. Eso tiene que llegar a la Asamblea y ahí tiene que haber un acuerdo. Seguro social. Eso no puede comenzarse a ver sin un acuerdo político. Grado de inversión. Grado de... O sea, todo lo Y ahí vamos. Generación de Exacto. empleo. Todo lo que... Más chen para el bolsillo. Déficit Cuidado. fiscal. ¿Cómo es eso? todo lo que el déficit señor fiscal. Mulino tiene por delante es la necesidad, él, que tiene el poder formal, de construir un ambiente de concordia. Si no lo construye, Tú recuerdas que yo decía estamos en lío. que el próximo presidente estaba compitiendo para la rifa del tigre. Después le añadí embestializado. Después del problema de la mina, le añadí embestializado con esteroides. Y ahora con la asamblea, como quedó conformada, O sea, es embestializado con esteroides y elevado a la potencia. Porque estamos ante un ejecutivo con una política tradicional y una asamblea que va a estar viajando a una velocidad muy distinta a la del ejecutivo. Hay que entenderlo. Y que quizás no está o no va a estar a tono del tipo de negociaciones tradicionales políticas que se hacían con la asamblea. O sea, hablo de aquellos famosos pactos de gobernabilidad. Va a ser muy difícil con una asamblea así conformada un pacto de gobernabilidad. Por lo menos como lo llamó en su momento Juan Carlos Varela, lo llamó el gobierno actual. O sea, hay que ver de qué forma eso va a trascender en las decisiones políticas que tenga que tomar el señor José Raúl Mulino. Ahora, eso va a ser tema. Sobrevivientes a esos casos a los mismos casos que Flor le llama casos de estudio. Sí. Tito Afú, Exacto. esos casos. Pero esos casos de estudio Arquesio Arias. están llamados a la extinción. Por tiempo, por discurso, por contenido, por forma. Todos esos casos de estudio están llamados a la extinción. El modelo de ellos está llamado a la extinción. El esquema, fracasó. Danilo, el esquema ese que desafortunadamente se había instalado en la Asamblea, que el Ejecutivo era chantajeado por la Asamblea, La gente le prendió fuego. la gente le prendió Y fuego. los sobrevivientes, Así Por es. eso te todos digo, están en situación de riesgo. ese modelo de ella, llámalo como quiera, de pacto de gobernabilidad y demás, y ese modelo pasó Sí. Por eso te digo, tenemos un ejecutivo con un partido, por más que un partido nuevo, porque el partido de RM es un partido nuevo, es un modelo de política tradicional, Sí. frente a una asamblea que ahora va a viajar a otra velocidad, con otro tipo de esquemas y conceptos que ellos ya están probando, Exacto. porque rompieron ese paradigma tradicional en algo tan complejo como era la asamblea, que muchos decían esto nada más era con una constituyente. No fue una constituyente, fue la ciudadanía a través del voto con este montón de caras nuevas Y ojo. que le está diciendo a la gente: yo quiero que la asamblea ahora sea diferente. Y ojo, ellos están recogiendo ese mensaje. Y ojo, Atenógenes, Sí. este cambio de paradigma, este tsunami, tiene historia. O sea, este es un tsunami de lento progreso, de lenta avanzada, pero tuvo su momento de crisis. Y los políticos deben entender, el PRD debe entender que su implosión, a pesar de que responde a una política equivocada por varios periodos, tuvo fecha. Sí. Tuvo fecha. O sea, Sí. el PRD Listo. formalmente pierde estas elecciones con COVID. Ratifica la pérdida de las elecciones en julio de 2022 y le pone el certificado de defunción En noviembre. en noviembre del 23. Bueno, sí. Pero lo importante aquí es ver que ellos, la dirigencia, no tuvo la capacidad de entender la realidad que Muy estaban bien. viviendo. Listo, lo que ha fenecido también es nuestro tiempo. Sí, Así que, ya sé. gracias, Danilo, por el Danilo, análisis. Se acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con El Brunch y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana.